Hola, hola. ¿Está grabando? Creo que sí. Ya. Eh, Hoy vamos a ver lo que es ruido, tipos de ruido y filtrado analógico, ¿ok? Y es el último tema del semestre y con esto ya terminamos el avance para el examen de esta semana. Ah, Filtrados analógicos. Ya. Entonces, empezamos definiendo tipos de ruidos, ¿ya? Algo que ya hemos visto de manera superficial, lo vamos a formalizar, y también algo que algunos de ustedes ya han estudiado por su cuenta en sus trabajos de investigación. Un momentito, déjenme ver, esto está habilitado, sí, está habilitado, ya. Entonces, tenemos para empezar lo que sería el ruido blanco, ya. Es un ruido que tiene como características, ya, que podemos decir que es aleatorio, ¿ok? Y que existe en todas las frecuencias. Entonces no es un ruido de alta frecuencia, no es un ruido de baja frecuencia, es un ruido que existe en todas las frecuencias. Es decir, si nosotros haríamos una transformada de Fourier, ya, de un ruido blanco, y graficamos esto, estoy en las frecuencias, ya, F o omega, lo que quieran, vamos a tener que vamos a visualizar algo de este estilo. ¿Qué información me da esto? Estoy, ojo, en las frecuencias, ya no estoy en el tiempo, estoy en las frecuencias. Acá la transformada de Fourier de un ruido blanco me va a aparecer en todo el espectro. ¿Qué significa? Que tiene frecuencias bajas, frecuencias medianas, frecuencias altas, etcétera. ¿Ok? Eh, este ruido también podríamos ligarlo. Es un ruido que se encuentra en los canales de comunicación. ¿Ya? Cuando llega una señal de televisión, señal de radio, cuando hacen llamadas, es un ruido que en todos estos contextos hay canales de comunicación y el canal de comunicación como tal es un contexto que aumenta este ruido blanco. La manera tal vez más sencilla de recordarse este tipo de ruidos cuando teníamos las televisiones analógicas, esas con cajones grandes, aparecían puntitos si es que no había una buena señal, unos puntos blancos. Ese es un ruido blanco, ¿ya? De la misma manera, el sonido de radio o de estas televisiones cuando había este tipo de ruido, tipo de interferencia, hacía una especie de shh. Eso es un ruido blanco, en este caso de audio, ¿ok? Entonces con eso ya tenemos claro lo que es el ruido blanco, ¿ya? Que puede ser una pregunta en el parcial o en el final. El siguiente ruido que vamos a ver es un ruido de alta frecuencia, ¿ya? Supongamos que estamos en el caso de un electrocardiograma, ¿ya? Y yo tengo la siguiente señal del corazón limpia, ¿ya? Pero por el contexto,
yo no voy a poder visualizar esto, sino voy a visualizar algo de este estilo. ¿Ya? Entonces, esto de acá, el primero es la señal limpia, ¿ya? Y la segunda es la señal corrompida, con ruido de alta frecuencia, ¿ok? ¿Por qué puedo decir que es ruido de alta frecuencia? Porque acá, justamente, a esto de acá, podemos decir que le sumo ruido, que sería algo de este estilo, ¿no? Y el resultado me da esto de acá. Fíjense, ya. Esto de acá es la señal, esto de acá es el ruido, y la suma de estos me va a dar esto de acá. Ahora, ¿por qué digo que es ruido de alta frecuencia? Porque la frecuencia es el cambio, la velocidad de cambio de la señal. ¿Y esto de acá qué es? ¿Son cambios lentos o cambios rápidos? Son cambios rápidos. Entonces vemos que a esto le voy a sumar esto, me va a dar esto. ¿Ya? Y esto como son cambios rápidos, es alta frecuencia. No, cambios rápidos. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Ah, ya. Si yo hago la transformada de Fourier de esta señal, la corrompida, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar algo de este estilo. Tac, 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 digamos algo así. Y ¡pum! ¿Ya? Esta parte de acá es la señal limpia. Y acá vemos justamente este pico, que va a ser justamente el ruido de alta frecuencia. ¿Ok? Está en una frecuencia más grande que las frecuencias que pertenecen a la señal. ¿Ok? ¿Y cómo voy a poder yo eliminar este ruido? Es aplicando un low pass, ¿ya? Acá yo voy a aplicar un filtro low pass y de tal manera que cuando yo multiplique el violeta con el celeste, ¿qué voy a obtener? Solamente esta parte de acá, solamente la parte de la señal limpia. Y luego hago la inversa de la señal para encontrar la señal limpia, ¿ok? O hago la inversa del filtro y hago la convolución de ese filtro con la señal corrompida y sabemos que en el tiempo me va a dar esta señal en el tiempo, ¿no? Cosas que ya hemos visto en clases. Entonces, repito, ¿no? Este de acá, el morado, es la transformada de la señal corrompida. El celeste es el filtro low pass. Al multiplicar el morado con el filtro,
la parte de altas frecuencias se elimina. Y estamos quitando el ruido. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, el último ruido que nos quedaría sería el ruido de bajas frecuencias. Estoy grabando bien esta parte, sí. Si vuelvo al ejemplo del electrocardiograma o una señal cualquiera, digamos que tengo esto como señal limpia, ya. Pero se añade un ruido de baja frecuencia. Altas frecuencias es esto de acá, ya. Cambios rápidos. Bajas frecuencias, ¿qué va a ser? Va a ser cambios lentos. Va a ser algo de este estilo. Esto de acá va a ser un ruido de bajas frecuencias. Esto de acá es señal limpia. Se le añade un ruido de bajas frecuencias y como resultado, ¿qué me va a dar? Me va a dar pues algo de este estilo. Tac. La suma de ambas va a ser algo de este estilo. ¿Ya? Va a ser como esta de acá, pero que al mismo tiempo va a querer seguir al sinusoide de bajas frecuencias. ¿Ok? Esta sería la señal corrompida. Muy similar. Un ratito, ¿qué quiero decir? Ya. Este tipo de, en el contexto de de un electrocardiograma, ¿ya? Este tipo de ruido es ocasionado cuando los electrodos no están bien conectados. ¿Ok? Y el último, me estoy olvidando de uno más. El último es algo que ya hemos hablado igual un par de veces. Es un ruido, ¿ya? Ah, no, acá me estoy olvidando. Si quiero eliminar este ruido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un pasa alta, un filtro high pass, ¿no? Para eliminar este ruido de acá, en vez de hacer un filtro como acá, low pass, vamos a hacer lo contrario, sino uno pasa alta para eliminar justamente las frecuencias bajas de este ruido, ¿ya? Y el último ruido es el ruido notch, ¿ya? Que es un ruido que no es ni de alta frecuencia ni de baja frecuencia, sino de una banda de frecuencias, ¿ya? Tengo una señal. En el caso del electrocardiograma, habíamos hablado que tengo la señal limpia. Si no, no tengo espacio, un ratito. Ya.
Tengo la señal limpia. ¿Ya? Acá se le va a añadir el hecho de que el hecho de que el electrocardiograma está siendo alimentado, ¿ya? Está siendo alimentado por la red eléctrica, ¿ya? La red eléctrica te manda voltajes trifásicas a 50 Hz. Entonces, estos 50 Hz van a venir a corromper esto. Nos van a dar algo no muy entendible, ¿ya? ¿Ya? Esto sería la señal corrompida. ¿Ok? Lo que vamos a aplicar es justamente acá un filtro pasabanda. ¿Ok? Ah, no, perdón. Sí. Vamos a aplicar un filtro pasabanda. Si yo hago la transformada, el pasabanda va a estar acá, perdón, ¿ya? Pasabanda. Si hago la transformada de Fourier de esta señal corrompida, ¿ok? Me va a dar que hay frecuencias en todo un espectro, ya desde los 0,5 Hz más o menos hasta los 150. ¿Ok? Yo saco la transformada Fourier de esto, me va a dar espectros, frecuencias en todo este espectro, ¿no? Va a ser algo de este estilo, tac, digamos, algo así. Entonces, acá no veo yo un pico, tac, de alta frecuencia o un pico de baja frecuencia. En ese momento yo digo, ah, acá no hay ni frecuencias bajas ni frecuencias altas que están corrompiendo. Entonces, por el contexto, sé que acá hay una frecuencia de 50 Hz que pues puede ser la fuente del ruido. Entonces, si yo quiero eliminar estos 50 Hz a esta señal corrompida, ¿ya? Le aplico justamente un filtro pasabanda, ¿ya? Que sería algo de este estilo como hemos visto en clases. Tac, 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 tac. Donde justamente vamos a dejar pasar frecuencias bajas, frecuencias altas. Lo que estaríamos eliminando es las frecuencias que estén cerca a 50 Hz. Cuando yo, no voy a sumar acá, es una multiplicación. Cuando yo multiplique en las frecuencias la señal corrompida con el pasabanda, lo que voy a estar eliminando son las frecuencias que están por acá. Con otro color mejor, con rojo. Las frecuencias que están por acá. Estas de acá. Por acá están las frecuencias de 50 Hz y son estas frecuencias, ¿ya? Las que, debido a acá, que están corrompiendo mi señal. Y una vez que aplique el filtro, me va a dar la señal limpia. ¿Ok? Entonces esto sería lo que sería un ruido notch, en el cual tengo que aplicar un filtro pasabanda para eliminar ese tipo de ruido. Esto de acá es X de omega. Esto de acá es H de omega del filtro, ¿no? Y la salida, ¿qué es? Es X de omega por H de omega. ¿Dudas, preguntas? Ya. Ahora, ya hemos visto de manera superficial lo que son filtros. Vamos a eh, formalizar algunos conceptos. Para empezar,
no existe un filtro. Si hablamos en un contexto de low pass, habíamos dicho que no existe un filtro perfecto de esta manera. Y esto de acá es algo ideal, ¿ya? Por otro lado, lo que sí vamos a ver son filtros de este estilo. ¿Ya? Son filtros los cuales van a descender de manera no brusca y van a ir atenuándose, atenuándose, atenuándose. Acá hay tres regiones que hay que distinguir. La primera región es esta de acá. Esta región es la región pasabanda. eh, ¿Ya? Luego, hay esta región de acá. Acá más o menos. Tac, 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 tac. De acá para adelante es la región donde estamos rechazando estas frecuencias, ¿ya? Y esta región de acá, ¿ya? Es una región de transición, ¿ok? Se habla mucho de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, pues, está en alguna parte por acá, ¿ya? Es justamente donde más o menos voy a decir que empiezo a eliminar las frecuencias. Acá, 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 donde exactamente empiezo a eliminar las frecuencias. Entonces, de manera precisa, la frecuencia de corte es, es omega C, de tal manera que omega C es la frecuencia para la cual acá no estoy eliminando, no estoy haciendo un filtrado acá en mi banda de paso. Voy a empezar a hacer filtrado, voy a empezar a eliminar, 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 y la frecuencia de corte es tal que yo acá cuando no eliminaba tenía una potencia 1, vamos a decir, ¿ya? Y acá empiezo a eliminar la potencia de la señal, es cada vez menor, 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 hasta ser muy cercana a cero. Y la frecuencia de corte es tal que la potencia de la frecuencia de corte es la mitad de la potencia cuando no había un filtrado. Entonces, la frecuencia de corte se da cuando la potencia en esa frecuencia de corte es la mitad de la frecuencia eh, cuando no se estaba haciendo el filtrado, cuando estamos dejando pasar, no estamos en modo pasabanda. ¿Ya? Esto de acá es la definición para encontrar la frecuencia de corte. Y si nosotros estamos en una escala logarítmica, ¿no? Eso han visto ya en otros cursos también. Si acá estamos en escala logarítmica, y no solamente logarítmica, si no estuviéramos en escala de decibeles, acá esto está en decibeles, ¿ya? Este cálculo, ¿ya? Lo que me va a dar en decibeles es que esta distancia de acá, entre cuando no hay filtro y donde empieza a haber el filtro y hay la frecuencia de corte, esta distancia de acá son 3 decibeles. De ahí salen los 3 decibeles que han visto ya varias veces en algún momento. 3 decibeles es equivalente, eso es escala logarítmica, es equivalente a decir que la potencia disminuyó a la mitad de lo que estaba antes de entrar a la región de transición. De ahí salen los 3 decibeles. Entonces, decir que P2 es un medio de P1 es equivalente a decir que hay una caída de 3 decibeles.
¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, vamos a ver justamente filtros analógicos, ¿ya? ¿Cómo se hace filtros analógicos? Justamente en base a circuitos, ¿ya? Filtros de orden, segundo orden. Todo esto en el contexto analógico, es decir, en el contexto de circuitos. Cuando hablamos de un filtro de primer orden, ya, es de que solamente va a haber un componente justamente de ahí sale el número de primer orden, ¿no? Que solamente un componente. Puede ser un capacitor, puede ser un inductor, etcétera. Cuando hablamos de segundo orden, ahora hablamos de componentes en serie, ¿no? Porque luego vamos a ver que puede haber un componente y luego otro aparte y sigue siendo de primer orden. Y de segundo orden, justamente cuando hay más de uno que están en serie. Acá, dos inductores, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale em, lo que, por qué orden? Primer orden, segundo orden, cuando eso es más matemáticamente. Porque si yo hago Laplace acá, ya, si yo hago Laplace, esto sabemos que un capacitor es 1 sobre CC y un inductor es SL, ¿no? Acá yo voy a tener SL, SL, ¿ok? Acá voy a tener 1 sobre CC, 1 sobre CC. Entonces, acá el orden es justamente orden 1, orden 1. Y acá, como tengo 2, va a ser orden S cuadrado. ¿Ok? Ya, esto lo vamos a ver más en detalle con los ejemplos. Pero de ahí viene primer orden, segundo orden. En función de qué componentes, cuántos componentes tenemos. ¿Ok? Ahora, ustedes ya han visto filtros sencillitos en sus cursos de electricidad y filtros más complejos en sus cursos también de circuitos. Un filtro de base es este de acá. Tengo una resistencia, tengo un capacitor, tengo un voltaje de entrada, ¿ya? Y si mi salida es esto de acá, Vout, esto de acá es un filtro, ¿ya? ¿Y qué tipo de filtro es? Es un low pass. El voltaje de entrada, ¿ya? Puede tener señales de frecuencia alta, frecuencia baja, pero acá solamente vamos a ver las frecuencias bajas. Estamos quitando todas las frecuencias altas se van a la resistencia, solamente las frecuencias bajas se quedan en el capacitor. Y es acá donde yo estoy obteniendo mi circuito de salida, ¿ok? Y es acá justamente donde lo que estoy obteniendo solamente las partes de las frecuencias bajas, ¿ok? Esto de acá es un filtro pasivo, porque solamente tiene componentes pasivos, capacitores y resistencias. De manera paralela, vamos a tener filtros activos, ¿ya? Esto supongo que ya han visto también en sus cursos de circuitos digitales o en algún curso de circuitos avanzados, que creo que todos ya han hecho. Sería algo de este estilo. Acá una resistencia, acá una resistencia, tac, tac, un capacitor. Y esto de acá, ¿qué tiene de especial? Que lo voy a conectar con un amplificador. Y acá tenemos una retroalimentación negativa. ¿Ya? Eh,
¿Alguien de ustedes no ha visto todavía amplificadores? Levante la mano en Zoom. Repito, ¿alguien de ustedes no vio amplificadores? Ok. ¿Alguien más aparte de Eric? Ok, estoy asumiendo que todo el mundo luego ha visto amplificadores, ¿ya? Para Eric y Mario luego voy a hacer algo especial mañana para que esté bien claro lo que No, necesito. no entendí mal la pregunta. ¿Quiénes han visto o quiénes no han visto? No han visto. Ah, yo he visto. Ok, entonces todo el mundo ha visto amplificadores, ¿ya? Eh, acá yo tengo mi voltaje de entrada y acá tengo mi voltaje de salida. Ahorita vamos a analizar un circuito como de este estilo. Y acá este también es un low pass, ¿ya? Este circuito igual no va, solamente va a dejar pasar las frecuencias bajas. Solamente va a dejar pasar las frecuencias bajas y va a eliminar las altas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre utilizar esto y utilizar esto? ¿Por qué se utiliza esto? La parte práctica en las aplicaciones y no solamente esto. ¿Quién se recuerda? Cuando nosotros vayamos a... Es que Sí, tal vez sea por el efecto, creo que en el pasivo hay mucho efecto del capacitor, ¿mucho efecto de qué? por lo que Justamente, tiene su... ¿qué tiene? Justamente el capacitor permite que solamente salgan las frecuencias bajas. La diferencia entre estos dos, ya, esto no también es importante, es que siempre nosotros vamos a conectar esto a un circuito de carga. Un circuito de carga que va a tener resistencias, capacitores y otros elementos, etcétera, etcétera. Esto de acá, igual nosotros vamos a conectar luego a nuestro circuito de carga, que va a tener resistencias, capacitores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando yo conecto este circuito o este filtro a mi circuito de carga, el comportamiento del filtro se altera. Lo que quiero filtrar ya no va a ser, digamos, que con esto estaba filtrando frecuencias más grandes que 70 Hz, digamos. Acá, en función de lo que yo meta, este filtro se va a modificar. Tal vez solamente ahora voy a poder filtrar frecuencias encima de 100 Hz o voy a filtrar frecuencias encima de 30 Hz. Se modificó su frecuencia de corte. En cambio, cuando tenemos esto activo, algo activo con un amplificador, esto es más robusto. Tal vez eso es la palabra que resume esto. Cuando tenemos circuitos activos, el comportamiento es mucho más robusto. Por lo tanto, si esto está diseñado para que salgan frecuencias encima de 70 Hz, no importa lo que yo meta acá, va, va a ser un filtrado de solamente frecuencias encima de 70 Hz. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de trabajar con amplificadores, ¿no? Y el amplificador es lo que lo hace activo, ¿no? Ojo, porque acá por detrás estoy alimentando con un voltaje. Entonces ahí es donde viene la parte activa. Este de acá tiene un voltaje de alimentación aparte. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre un circuito activo y un circuito pasivo. Ahora, analicemos, y esto ya es pregunta tipo examen, ¿ya? Para el sábado. Esto de acá es un pasabajas activo. Tengo acá una resistencia 1, que lo voy a colocar la parte negativa de mi amplificador.
lo voy a retroalimentar de manera negativa. Tengo con resistencia 2. Tengo acá un capacitor C. Y esto está siendo retroalimentado por acá, por el amplificador. Y tengo por acá que lo estoy conectando a tierra. Por acá estoy yo colocando mi señal sucia, por decirlo así. Y por acá yo voy a tener mi señal limpia, sin frecuencias altas, ¿no? Porque es un pasabajas, es un low pass. Entonces estoy eliminando frecuencias altas. ¿Cómo puedo analizar que esto de acá es un pasabajas o un pasaltas? Dos métodos, ¿ya? Un método más conceptual y otro más mecánico, ¿ya? Primer método, más conceptual. Si tengo que las frecuencias son bajas, es decir, que están cerca de cero, uno de estos elementos tiene un comportamiento especial. ¿Cuál? ¿Quién me dice? Para que anote puntos de participación. Sería el capacitor. Capacitor, ¿cómo se comporta? Mario. Era Mario, creo, ¿no? ¿Cómo se comporta el capacitor? Está ahorita como es como si tendría una carga directamente al capacitor, pero tenemos que al mismo tiempo estar en paralelo con la resistencia, así que lo va a afectar completamente a la representación del amplificador. Entonces, si la frecuencia es baja, el cambio es lento, ¿ya? El capacitor es como si ya estuviera cargado. Ya está cargado. Y no se carga más, no se descarga más, porque el cambio es muy lento. ¿Ya? Es como si ya estuviera cargado. Y si ya está cargado, el capacitor actúa como un circuito abierto. Porque como ya no pasa carga por acá, ya no hay cargas que se van a acumular acá o acá, entonces ya no hay corriente. La corriente es cero. Si la corriente es cero, es como si por acá no pasara nada, es como si hubiera un circuito abierto. ¿Ya? Entonces el equivalente va a ser algo de este estilo. Solamente que con un circuito abierto. Y ahora sí el análisis es más sencillo. Tengo solamente una resistencia, otra resistencia, no hay capacitor. Esto de acá es un amplificador con feedback negativo. Esto han visto un montón de veces. ¿La salida qué es? La salida va a ser simplemente menos R2 sobre R1. ¿Ya? Acá hay una amplificación negativa, menos R2 sobre R1 por VI. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que cuando las frecuencias son bajas, la salida ¿qué es? Es VIN, ¿ya? Que puede ser que sea amplificado o atenuado. Todo en función de que sea R1 y R2. Pero lo que sí tiene que estar claro es de que hemos dejado pasar VIN. Simplemente lo estoy aumentando o lo estoy disminuyendo, pero está pasando. Estoy dejando pasar. ¿Qué estoy dejando pasar? Frecuencias bajas. Por eso es un low pass. ¿Ok? ¿Y cómo puedo verificar que es un high pass? Pues hago algo muy similar, pero ahora con frecuencia, perdón, ¿cómo puedo verificar que no estoy dejando pasar frecuencias altas, que es un low pass? Hago algo muy similar, solamente que ahora voy a colocar frecuencias altas.
Es decir, frecuencias que están cerca al infinito, digamos. Si el capacitor se está cargando, descargando, cargando, descargando, cargando, descargando todo el tiempo, ¿ya? ¿Ok? Y en ese caso, el capacitor está dejando pasar la corriente todo el tiempo. Es como si se comportara como un circuito cerrado. Para frecuencias altas, el capacitor se comporta como un circuito cerrado, no como un circuito abierto, y tendríamos algo de este estilo. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué ha pasado acá? Acá lo que voy a tener es lo siguiente. Esto era tierra. Ya. Acá lo voy a tener lo siguiente. Acá tengo un cortocircuito. Ya. Y un cortocircuito es equivalente a tener una resistencia 0. Ya. Más sencillo que eso. ¿Cuánto es Vout? Y me dice cuánto es Vout. Anotaré, 20. un ratito anotaré. ¿Quién participó antes? Camila, Mario y nadie más por el momento, ¿no? Ahora sí, les pregunto. ¿Cuánto es Vout? Mateo. Ve- Vout sería 0, Inge, ¿Por qué 0? porque como la corriente ahora circula por el cable sin resistencia, entonces al momento de hacer la fórmula va a ser 0 entre la R1 y eso va a ser 0. Ya. Podríamos utilizar esto de acá, R2 entre R1 si quieren, esta fórmula. Acá, ¿qué tengo? Tengo una resistencia 0, ¿no? 0 en paralelo con R2, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Acá hago paralelo. Y una resistencia 0 en paralelo con otra, me va a dar 0. Y luego eso lo meto acá y me va a dar 0. Ya está bien. Ahora, algo más directo, otro método, es decir, que el voltaje acá es Vout, ¿no? Y ese voltaje va a ser exactamente el mismo de acá. ¿Por qué? Porque por acá no hay ninguna caída de resistencia. Toda la corriente pasa por acá, como dijo Mateo, ¿no? Y esto de acá es tierra. Acá, ¿qué voltaje tenemos? Acá el voltaje es 0, porque está tierra. Y en un amplificador diferencial sabemos que este voltaje se replica en el otro, en la otra terminal. Entonces acá también es 0. Por lo tanto, tenemos que la tierra se replica acá y debido a este cortocircuito se va a replicar acá y por lo tanto 0 voltios. Entonces, cuando yo meto frecuencias altas, en la salida, ¿qué es? 0. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cortando, estoy evitando frecuencias altas. Entonces, esa es una manera para ver que este circuito es un low pass. ¿Ok? Mateo. Entonces, ese es el primer método, ¿ya? De análisis. El segundo método sería aplicando un poco lo que ya han visto en circuitos y aplicando Laplace. Con esto terminamos la clase de hoy. Tac. Tengo la entrada, R1, mejor más abajo. R1, R2, C. Acá tengo la retroalimentación con el amplificador, menos más, tac, tierra. Y acá tengo la salida. ¿Ya? Entonces, decimos, ¿no? Esto es tierra, 0 voltios. 0 voltios. Esos 0 voltios se replican acá. Esos 0 voltios se replican acá porque en el amplificador ambas terminales se repite el voltaje. Entonces, si acá es 0 voltios, acá también tiene que ser 0 voltios. Algo más que en su momento han visto de un amplificador es que la corriente en las terminales del amplificador tiene que ser 0. ¿Ok? Ahora, yo voy a pasar esto al dominio de Laplace. C en el dominio de Laplace, ¿qué es? Es 1 sobre SC. R2 en el dominio de Laplace es R2.
R1 en el dominio de Laplace es R1, ¿no? Y ahora procedo a hacer una simplificación. ¿Cómo hacemos esto? Sí, hagamos de esta manera. Por acá va a pasar una corriente, una I. Como por acá no tiene que haber corriente, toda esa corriente se va a distribuir en esta parte, ¿ya? Entonces, por acá hay una I1, pongámosle, ¿ya? Acá tengo un voltaje mayor que va a distribuirse a esta parte que es tierra. Entonces yo también podría decir que por acá hay una corriente 2 y por acá hay una corriente 3. Y todas estas corrientes van a converger en este punto, en este nodo. Entonces lo que aplico es la regla de nodos, que lo han visto en sus cursos de circuito, que la sumatoria de las corrientes tiene que ser 0, ¿no? La suma de esto más esto me tiene que dar 0, ¿ya? Entonces, I1 más I2 más I3 tiene que dar 0. Acá me olvidé anotar que esto de acá tenemos Bin. Fíjense, estoy acá, tierra, y esa tierra se replica acá, se replica acá y se replica acá. Es como si acá tuviéramos una tierra virtual, acá. Entonces, esta I1, ¿qué va a ser? Va a ser el voltaje IN menos el voltaje de acá, que es tierra, menos 0, dividido la resistencia 1. Entonces, I1 es BIN entre R1, ¿ya? I2, ¿qué va a ser? I2 va a ser el voltaje de salida que está acá, ¿no? Todo esto es todo esto tiene el voltaje de salida, menos el voltaje acá, ¿no? El voltaje acá, que esto de acá es tierra virtual. Entonces, esto menos la tierra virtual entre la impedancia, ¿ya? Eso me va a dar I2. Entonces, más el voltaje de salida entre la impedancia de C, ¿ya? Pero la impedancia de C, ¿qué es? 1 sobre CC. Estoy en el contexto de Laplace. Más I3. I3 lo mismo, va a ser Bout. Acá tengo Bout, no se replica. Acá se replica la tierra virtual. Entonces, más Bout entre R2. Y esto tiene que ser 0. ¿Ya? Acá, factorizando, Bout va a ser Bout por 1 sobre R2 más este SC sube arriba, SC, perdón, ¿ya? Va a ser igual a menos Bin sobre R1. Y de acá yo voy a tener que Bout sobre Bin va a ser igual a ¿qué? A menos R2. Si no, esto un poco más lo haremos. Bout por 1 más S R2C sobre R2 es igual a menos Bin sobre R1. Acá Bout va a ser igual a menos Bin por R1 entre todo esto. 1 más S R2C sobre R2. ¿Ya? Un ratito, acá hay algo que está mal, creo. Ah, no, claro, este de acá estaba abajo. Era menos Bin, esto sobre R1, ¿no? Ese R1 está abajo. Finalmente, voy a tener la salida en función de la entrada. Pero a mí mucho me interesa es analizar la función de transferencia HS, que sabemos que es Bout entre Bin. Y esto me va a dar menos R2, este R2 para arriba, menos R2 entre R1, esto por 1 sobre 1 más S R2C. Y llegamos a la función de transferencia, la cual me va a permitir sacar la respuesta en las frecuencias
y de ahí analizar justamente el diagrama de Bode o el diagrama del filtro, en este caso. Esto de acá es la función de transferencia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero pasar de Laplace a la transformada de Fourier, hemos visto varias veces que es hacer que S sea igual a J omega. Por lo tanto, ahora, la transformada de este filtro o de este circuito filtro H de J omega va a ser igual a ¿qué? Menos R2 sobre R1 sobre 1 más, en vez de S, pongo J omega, R2C. Y si yo quiero analizar, como hemos visto hasta ahora, el módulo, esto de acá es un número con una función compleja, si yo quiero el módulo de HJ omega, esto va a ser igual a ¿qué? El módulo de un número negativo, es su valor absoluto, va a ser simplemente R2 entre R1. El módulo de un número complejo, ¿qué es? Es la parte real, 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es todo esto, omega R2C al cuadrado. ¿Ok? Esta sería la ecuación del módulo de la función de transferencia. Y finalmente, si yo quiero plotear esto, o lo que hace MATLAB en el momento de plotear estas cosas, es hacer el cálculo de esto para diferentes omegas, y de acá para omega 0, para omega 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, y va encontrando puntos, ¿no? Y esos puntos lo unen en una línea, y lo que va a dar eso en MATLAB va a ser algo de este estilo. Entonces, este es el segundo método, no he notado, ¿no? Segundo método. Este es el segundo método, en el cual analizamos el circuito como tal, con herramientas de circuitos que ya conocen. Acá he aplicado ley de nodos. Podrían aplicar, hacer Kirchhoff con voltajes. Podrían hacer acá algo en paralelo y luego eso en paralelo hacerlo con, que sea un Z2 y esto de acá es un Z1 y aplicar la fórmula de retroalimentación y les daría lo mismo. ¿Ya? Entonces ustedes utilicen el método que quieran a cosas que lleguen acá. Y una vez que llegan ahí, hacen la transformada sacan la transformada de Fourier con S igual a J omega y de acá se llega acá. Y para hallar el módulo y analizando el módulo, ploteando el módulo, haciendo el gráfico del módulo, vemos que es un low pass. Acá es donde vemos que es un low pass. ¿Por qué? Porque estoy dejando pasar frecuencias bajas y estoy eliminando frecuencias altas. ¿Ya? Entonces, como tarea, para terminar, entonces, B out, ¿qué va a hacer? Va a ser B in, ¿ya? No nos olvidemos, ¿no? Que no nos olvidemos que H es igual a la salida entre la entrada, ¿ya? Por lo tanto, la salida es la entrada por H, ¿no? Ahora, si yo quiero saber cuánto es el módulo o el tamaño de Bout, va a ser la entrada por el tamaño de esto. ¿Y el tamaño de esto qué es? Es todo esto. Entonces, por 1 sobre la raíz de 1 más omega R2C al cuadrado. Entonces ya tendría una fórmula para hallar justamente Bout después filtrado. Ya, eso uno, primero, con primera conclusión. Acá veo la región pasabanda, veo la región rechazabanda y veo la región de transición de las que hemos hablado antes. Y acá hay un omega C, que es la frecuencia de corte, ¿ya? Y la frecuencia de corte se le encuentra con que la potencia, acá tengo una potencia 1, acá tengo justamente lo que les he hecho, la potencia 2, que la potencia 2 va a ser la mitad de la potencia 1. Si parten de esta ecuación y con fórmulas de potencia, esto anoten ya, porque esto les va a dar puntos extra para mañana. Si la potencia 2 es la mitad de la potencia 1 y con fórmulas de potencia de circuitos, acá tienen su circuito y aplican fórmulas de potencia de circuitos acá,
De ahí podrían sacar cuánto es omega C, ¿ya? Entonces, para las personas que me hagan esa deducción de omega C, de cuánto vale, tiene que darles un valor donde todo depende solamente de R1, R2 o C, ¿ya? R1, R2, C. Partiendo de esta ecuación, les doy puntos extra para el examen. ¿Ok? Quedamos ahí entonces. Mañana yo les muestro esto y los que tengan resuelto para antes de clases y me muestran antes de clases, les doy los puntos extra. Nos vemos mañana y mañana hacemos lo que sería pasa alta y con eso ya habríamos acabado el contenido para el examen del sábado. ¿Dudas, preguntas? Ok, nos vemos, que les vaya bien, hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Inge, una Todo pregunta. ¿El video lo va a subir, la grabación de esta clase? Sí, lo voy a subir. Ya, gracias, Inge. Nos vemos, chao, chao.